El tema que hoy vamos a hablar, que es bastante complejo y que ha sido, digamos, oscuro en cuanto a la medicina por mucho tiempo para encontrar un verdadero diagnóstico y tratamiento, pero ellos están aquí para explicarnos sobre esto durante esta primera parte del programa. La bienvenida al doctor Jorge Lolas Taljami, médico ginecobstetra chileno, que se formó en la Universidad de Chile, se ha especializado en detección precoz de cáncer cérvico uterino. Nos presenta su libro Síndrome premenstrual desde una nueva perspectiva, y bueno, vamos a estar conversando desde su punto de vista sobre una hipótesis de su trabajo investigativo durante más de 30 años sobre este síndrome y su tratamiento. Bienvenido, doctor Lolas, un gusto que esté con nosotros, un placer. Igualmente, muy feliz de estar con ustedes acá. Gracias. Y vamos también a presentar al doctor Enrique Vázquez, ginecólogo obstetra o ginecobstetra, miembro del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Es certificado por la Universidad de Miami en nutrición clínica y medicina funcional. Bienvenido, doctor, también. Encantado también. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, pues yo no sé si ustedes escuchaban la reflexión de la duda, pero cuando yo me puse a leer varios de los temas del libro, de los artículos, dije, bueno, pues en este tipo de síndrome ha habido por mucho tiempo muchísimas dudas en cuanto a la variedad de síntomas. ¿Cómo para un médico es beneficioso o perjudicial el tema de la duda, doctor Lolas? Yo creo que en este momento hay que crear dudas para ver la forma que estamos enfrentando este problema y poder enfrentarlo de la mejor forma posible, tal como lo he logrado a través de todos estos tiempos, y curar a las pacientes, no mantenerlas solamente aliviadas farmacológicamente. Doctor Vázquez. Me parece que hoy en día estamos tratando de buscar no solamente que la paciente se sienta bien, sino que realmente recupere esa vitalidad, ese balance. Lo que buscamos es regresarle a la paciente el balance, porque puede ser que la paciente no esté sufriendo de algo muy grave en la parte exterior, pero el balance y el desajuste en todos los aspectos de esa paciente puede ser lo que nosotros como médicos no estamos llegando al fondo de esa situación. Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva porque yo quiero que este programa no se quede solo para aquellas mujeres que de alguna manera han sufrido las consecuencias y han vivido los síntomas, ¿verdad? Y la necesidad de ser tratadas, sino también para los hombres, que podamos entender un poco de qué se trata, qué es el síndrome premenstrual, doctor Lolas, y cómo una mujer puede saber que está viviendo ese periodo. Muchas mujeres no saben lo que tienen, pero en algún momento se dan cuenta que esto se repite y coincide con el ciclo menstrual. De manera que dicen, bueno, estas molestias me vienen una semana o 2 semanas antes de la menstruación. Llega la menstruación y como que por arte de un milagro desaparecen todos los síntomas. Eso en líneas generales. ¿Concuerda usted, doctor Vázquez, con esta definición? ¿Qué podemos agregar? El síndrome premenstrual tiende a presentarse también en etapas específicas de la mujer. También tiene picos, sobre todo entre los 25 y 40 años, cuando hay cambios en la vida o patrón de la mujer, ya sea empezando a tener hijos o casi llegando a la menopausia. Ahora, cuando yo leí el artículo ¿Cómo afrontar con éxito el síndrome premenstrual severo?, que a millones de mujeres en todo el mundo se les ha diagnosticado este síndrome, y dice acá 150 o casi 150 síntomas físicos y emocionales que en los casos más severos pueden provocar cuadros de depresión profunda y llevar hasta la extirpación del útero y los ovarios. Y yo pregunto, ¿y qué lo causa, doctor? ¿Qué causa esto? Esta decisión de extirpar útero y ovarios se ha planteado cuando no había ninguna respuesta a todos los tratamientos farmacológicos y hormonales existentes. Entonces es un tratamiento bastante agresivo, pero que resuelve el problema. Pero lo que nosotros hemos trabajado es tratar de respetar el útero y mejorarle sus funciones, porque siempre se ha dicho que es un problema hormonal, y lo que nosotros estamos convencidos que más que un problema hormonal es un problema inflamatorio crónico del útero, especialmente en el cuello del útero. ¿Pero para todas las mujeres o no necesariamente todas? La gran mayoría de ellas. La gran mayoría. Exacto. ¿Es normal que esa inflamación se produzca o se puede prevenir? Es frecuentísima la inflamación del cuello del útero porque es un órgano que está expuesto a muchos traumatismos. La parte del parto mismo involucra una dilatación
y involucra laceraciones. La relación sexual también puede ser un traumatismo, las infecciones de transmisión sexual también, etcétera. O sea, es un órgano que está expuesto a una serie de factores que lo dañan. Y lo que nosotros hemos tomado conciencia, que tal como las mujeres van al dentista Sí. y reparan la dentadura, el cuello del útero hay que darle una atención permanente y mantenerlo sano a través de la vida de la paciente. Ahora, hablábamos justamente al inicio del programa del tema de la duda y yo me imagino que las mismas pacientes no saben que están viviendo a lo mejor un síndrome premenstrual si hay 150 síntomas físicos y emocionales por los cuales se puede juzgar este padecimiento. Entonces, doctor Vázquez, ¿qué se puede? Yo no creo que nos dé tiempo de mencionar 150 en el programa, pero ¿cuáles son los más frecuentes y cómo una mujer puede decir, oye, yo creo que esto necesita que el ginecobstetra me vea? Claro, son dos grandes grupos. El primer grupo son los síntomas físicos y el segundo grupo son los síntomas emocionales. Los físicos generalmente, como dice el doctor, tienen que ver con la inflamación. Y entonces vamos a ver pacientes que tienen cuadros intestinales, que padecieron un colon irritable, van a tener dolor pélvico junto con la menstruación, pueden tener cambios en la piel, pueden empezar a tener cambios en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, pueden empezar a tener un sangrado excesivo doloroso y pueden también en la parte emocional empezar a tener episodios cíclicos de depresión, ansiedad, enojo, y ese es más o menos lo más predominante del síndrome premenstrual. Otros de los síntomas, doctor Lolas, que podemos mencionar y alertar a las mujeres. Hay bastantes síntomas a todo nivel. Por ejemplo, a nivel incluso dermatológico, muchos cuadros de acné se agravan y cuadros de rosácea también. Problemas digestivos, como muy bien lo acaba de decir el colega, hasta problemas de mayor caída del cabello, fragilidad de las uñas, palidez, sequedad de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, es mejor ver un cuadro que estarlo relatando porque podemos demorarnos sus 15 minutos en relatar los síntomas solamente. No, pero yo creo que es importante el tema de los síntomas porque muchas mujeres que puedan estar viendo este programa a lo mejor han sentido un dolor de cabeza y han ido a ver al neurólogo y no saben que realmente el problema es ir a ver a un ginecobstetra que pueda detectar de manera temprana el síndrome de premenstrual severo. Ahora, hay una parte acá del artículo que me llama mucho la atención que dice, por ejemplo, y lamentablemente sobre sus causas no se ha avanzado mucho desde los tiempos de Hipócrates, quien ya asoció algunos trastornos mentales a la menstruación, dando precisamente ello origen a la definición de histeria, de la palabra griega histeros, que significa útero. O sea que no sabía, una curiosidad científica. Pero ¿tiene que ver el tema del síndrome premenstrual con histeria? Así es, porque muchas mujeres les diagnostican un cuadro de histeria. Y lo que tenía razón obviamente fue Hipócrates en el siglo V a.C., quien relacionó estos trastornos mentales con la menstruación. Y él pensó que el útero migraba dentro del organismo de la mujer y generaba todos estos síntomas. De manera que ha sido muy buena la observación de Hipócrates. El organismo también es un elemento muy interesante porque todo lo que tiene lo usa de manera eficiente. Cuando tenemos problemas de producción de hormonas, llámese serotonina, esta serotonina se produce a nivel intestinal, casi el 90% de ella. Y esa hormona es la de la felicidad. Cuando tenemos un trastorno, una deficiencia de la serotonina por trastornos alimenticios, se va a ver reflejado en el patrón menstrual que va a tener la paciente, sobre todo en los síntomas emocionales. Entonces, el mensaje importante hoy en día que queremos transmitir nosotros como ginecólogos es que tenemos que ver no nada más el humo o el problema que se encuentra en la superficie, sino tratar de ir a la causa y resolver el problema de raíz, porque si no vamos a seguir teniendo pacientes que recurren con los mismos sintomatologías. Ahora, según el doctor Lolas, aquí en el libro indica que más de un tercio de la población femenina sufre del síndrome premenstrual. Y bueno, usted también habla de este centenar de síntomas físicos y emocionales en las pacientes que sufren de este síndrome. La pregunta es, ¿cada qué tiempo una mujer debe chequearse? ¿Cuáles son, digamos, los requisitos o recomendaciones que un ginecólogo le puede dar a su paciente para evitar o por lo menos corregir de manera temprana los síntomas del síndrome? Bueno, para esto es fundamental cambiar un poco los conceptos a lo establecido. Porque en este momento estamos viendo que este no es un problema hormonal y que este ya está demostrado, sino que hay daños
que generan sustancias tóxicas inflamatorias, especialmente en el cuello del útero. Y esto explica, por ejemplo, el caso de doña Verónica, que vamos a entrevistar. Ella empezó todo su problema después que le hicieron un parto con forceps. Y cuando me vino a ver tenía el cuello bastante dañado, muy aumentado volumen, muy inflamado, muy doloroso. Y eso es lo que le estaba provocando el problema. Nosotros cuando abordamos esta patología, con éxito, se le acabaron todas las molestias. O sea que, ¿cuál es la recomendación para, por ejemplo, mujeres que a lo mejor están viendo el programa ahora y que dicen, yo he sentido a lo mejor algunos de estos síntomas que los doctores mencionan, pero no los he tratado con el ginecólogo porque no hizo la conexión? Lo más importante es dejarles entender que no por tener un ciclo menstrual tienes que tener una sintomatología severa. El ciclo menstrual es un proceso inflamatorio que debe ser controlado porque es fisiológico, es necesario tener un proceso inflamatorio dentro del útero para llevar a cabo el ciclo menstrual, pero no afuera de eso. No, la paciente no tiene por qué estar satisfecha sabiendo que el 90% de los pacientes tienen que tener síntomas. No es normal que tengan síntomas. Cualquiera que sea el síntoma, lo más importante es hablar con su ginecólogo para que él empiece investigando lo que puede hacer. ¿Con qué se trata entonces este síndrome? ¿Hay un tratamiento efectivo que puede curar toda esta variedad de síntomas que se les presentan a las mujeres? En nuestra experiencia, efectivamente. Llevamos 40 años en esto y tratamos exclusivamente mujeres que no han respondido a ningún tratamiento previo. A veces llevan 10, 15 años peregrinando de una especialidad a otra. Y vemos a nivel microscópico que tiene un proceso inflamatorio. Y al tratar este proceso inflamatorio vemos que a los pocos días o a las pocas semanas hay un cambio que nunca lo ha experimentado la paciente. ¿Se ha investigado sobre si el factor hereditario forma parte de esta enfermedad? Claro que sí. Hemos visto pacientes que pueden ser gemelas idénticas, que tienen el mismo patrón genético, que pueden tener los mismos síntomas, pueden ganar la misma capacidad o la misma intensidad de los síntomas. Y sí, claro, se puede ver un patrón genético, pero es importante tener algo que se llama epigenética, que no todas las pacientes van a responder igual al medio ambiente. Depende mucho del medio ambiente a la que esté expuesta, cómo van a responder esos genes. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que me encanta porque dice, ¿es cierto que los pacientes que puedan sufrir el síndrome premenstrual en algunos casos pueden terminar en una histerectomía, cirugías ginecológicas? ¿Cuáles son esos casos que podrían terminar en este tipo de tratamiento o intervención, doctor? La causa de como que el síndrome lleva a la intervención es cuando la sintomatología es muy severa y han fracasado todos los tratamientos sintomáticos y hormonales. Ahora, la mayoría de las pacientes que atendemos, gran parte de ellas ya le han propuesto una histerectomía e incluso sacarle los ovarios. Y nosotros con el tratamiento, esta nueva línea de investigación, hemos podido solucionar el problema inflamatorio y muchas mujeres que se les había propuesto una histerectomía hace 20 años, aún mantienen su útero en buenas condiciones. ¿Cuál es el tratamiento entonces que usted está manejando hasta ahora? El tratamiento consiste en eliminar todos los factores infecciosos presentes y los tejidos crónicamente inflamados. En dos palabras, eliminar la inflamación crónica y sus causales. ¿Se hace con antibióticos? Con antibióticos, con antiinflamatorios, y inyectándolos directamente en la zona del útero que está afectada.